Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en esta lección algunas premisas financieras al respecto del arrendamiento y algunos ejemplos prácticos de cómo podemos generar esta evaluación de la decisión de si es más conveniente generar una compra de un equipo o arrendar el mismo. En este caso vamos a comenzar. Tenemos este escenario en el cual vamos a ver los flujos de efectivo de este arrendamiento y el valor presente neto en cada uno de los escenarios. Y considerando una depreciación en línea recta a 5 años, vamos a ver, tenemos una máquina que su compra tiene un costo de $10,000. Esta máquina va a traer consigo, o la compra, ya sea la compra o el arrendamiento de esta máquina, va a traer consigo un ahorro anual de esta máquina hacia la operación de la empresa por $6,000. La tasa impositiva de la empresa es del 34%. Y en caso de que no se decida generar la compra, se puede arrendar esta máquina por $2,500. La depreciación anual, considerando pues este comentario que es una depreciación en línea recta durante 5 años, es una depreciación anual de $2,000. De esta manera es que podemos ver y comparar estos ambos escenarios a través de una proyección de flujos esperados en el año cero. En este caso tenemos la compra en este año cero, en el escenario de la compra, y en el arrendamiento pues no tenemos ninguna erogación en este periodo, pero en el arrendamiento tenemos los pagos por arrendamiento en cada uno de los años por $2,500. Y si consideramos que vamos a utilizar esta máquina y que este proyecto quizá tengamos que volver a comprar otra máquina después de 5 años, podemos generar esta comparativa de forma lineal de ambos proyectos. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos estos flujos esperados para la compra de la máquina, tenemos estos ahorros en ambos escenarios, dado que pues independientemente de que se compre o se arrende, esta máquina va a estar generando estos beneficios hacia la empresa. En cuestión o en caso de generar la compra, vamos a estar recibiendo este beneficio fiscal por la depreciación, por haber generado esta compra en el año cero, en este caso por este total de $680, que básicamente es la depreciación con relación a los impuestos que se pagan. Y eso nos dan unos flujos de efectivo que tenemos aquí abajo. El ahorro de haber comprado esta máquina es equivalente a estos flujos de efectivo, y aquí tenemos la compra. Y en el escenario del arrendamiento no contamos con estos beneficios fiscales, pero sí contamos con los beneficios fiscales del arrendamiento, en este caso de 850, dada la relación que tienen los pagos de arrendamiento con la tasa impositiva que pagamos. Tenemos diferentes beneficios. Por un lado, dados a la depreciación en caso del arrendamiento, en caso de la compra del equipo, y por otro lado, beneficios fiscales por el arrendamiento en caso de que se pague este arrendamiento. Por lo tanto, tenemos este total en este lado y este total en este otro proyecto. Podemos evaluar estos dos proyectos de inversión de forma lineal. Y vamos a ver ahora las consecuencias en el flujo de efectivo incremental de la empresa si se arrienda la máquina en lugar de comprarla. Y esto es así considerando el beneficio mínimo de la máquina de rentarse o comprarse. En este caso, como vamos a ver las consecuencias de arrendar en vez de comprar, vamos a poner primero el arrendamiento en esta tabla y tenemos el nombre de la tabla como arrendamiento menos compra. Tenemos primero el escenario del arrendamiento y cómo se presentan estos comportamientos de estos flujos en estos periodos. Como estamos haciendo un escenario de flujos de efectivo diferenciales o incrementales, básicamente vemos que los ahorros en la operación son iguales en cualquiera de los escenarios, por lo tanto no hace sentido generar la comparación de ambos escenarios, porque independientemente de la decisión que se tome, esta columna, todo lo que suceda al respecto de los ahorros en la operación son los mismos, entonces no hace sentido compararlo, lo vamos a excluir en este análisis. Y vamos a dejar el pago del arrendamiento, así como el beneficio fiscal del arrendamiento. Y ahora vamos a ver en el caso de la compra, como estamos generando una comparación, un contraste, vamos a pasar a negativo todos los flujos. En este caso antes el costo de la máquina representaba un gasto. En este caso, como vamos a generar la simulación contraria, vamos a considerarla como una compra. Y de la misma manera, los beneficios fiscales de la máquina. Entonces, en el escenario de que nosotros decidamos arrendar en vez de comprar, tenemos un costo de oportunidad, o más bien un ahorro de oportunidad, un beneficio de oportunidad
de no haber tenido que gastar estos $10,000, por lo tanto se consideran aquí como un beneficio de oportunidad de $10,000. Y por otro lado tenemos un costo de oportunidad de generar estos beneficios que están aquí. De esa manera es que el costo de este proyecto, de este arrendamiento menos la compra, son estos 2,500 más el beneficio fiscal que sí se está percibiendo, menos el beneficio fiscal ahora del caso de la compra, y es así que tenemos este resultado de $2,330 negativos. Entonces vemos que en realidad el costo real no es de los $2,500, es de este costo haciendo esta simulación, vaya, y este beneficio de oportunidad de estos $10,000 en el año cero por no haber efectuado ese gasto. El renglón del total presenta los flujos de efectivo del arrendamiento en relación con los flujos de efectivo de la compra. Los flujos de efectivo serían exactamente lo contrario si se considera la compra en relación con el arrendamiento. Es decir, si hubiéramos puesto la compra aquí arriba y el arrendamiento aquí abajo. Entonces, básicamente la forma de desarrollar este análisis es el mismo, independientemente. Una vez que tenemos esta información, vamos a utilizar la tasa de interés de la deuda. Esto dado que en vez de arrendar, la empresa puede conseguir un crédito y con ese crédito comprar la máquina y pagar ese crédito, ¿no? Entonces, el costo del arrendamiento es linealmente comparable con el costo de la deuda. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la tasa de deuda que tiene la empresa, ya sea que si es una empresa grande que pueda emitir bonos a una cierta tasa definida o que pueda adquirir deuda de algún prestamista, de algún acreedor externo que le preste a esta tasa que tenemos aquí. En este caso tenemos esta tasa de el 7.57575. Y de esta manera, si nosotros analizamos o generamos conforme a los impuestos que paga esta empresa, tratamos de identificar esta tasa después de impuestos para determinar cuál es ese beneficio real después de impuestos. Tenemos esta tasa que está aquí, que es esta tasa de descuento del arrendamiento, que es la tasa que podemos utilizar para generar esta exigencia a la eficiencia financiera acorde al escenario del arrendamiento. De forma que podamos comparar de forma lineal ambos escenarios. ¿Por qué? Porque esta tasa de deuda es esa misma tasa de deuda en un escenario antes de impuestos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convertir esta tasa de deuda a una tasa que es esa misma deuda, pero después de impuestos, y de esa manera esta tasa es la que ya es una tasa comparable con el escenario del arrendamiento. En este escenario tenemos que, a través de la fórmula del valor presente neto, considerando esta tasa de descuento que acabamos de determinar y estos flujos en este escenario del arrendamiento menos la compra, cómo es que se vienen dando para identificar este costo de oportunidad. En este caso lo que estamos identificando en esta celda es el costo de oportunidad o el beneficio de oportunidad en su defecto. En este escenario, como es negativo, nos está diciendo que efectivamente es un costo de oportunidad porque el hecho de haber arrendado en vez de haber comprado implica que terminamos pagando 87.68 a valor actual con relación a el escenario de la compra que tenemos aquí. Entonces, vemos esta notación en vista de que el valor presente neto de los flujos de efectivo incrementales del arrendamiento en relación con la compra es negativo, la empresa prefiere comprar. Hasta aquí se ha determinado cuál es la mejor alternativa. Sin embargo, enseguida se muestra otra alternativa de método para determinar esto mismo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer este análisis desde otra perspectiva. Y entonces vamos a ver este nivel adicional de deuda de la alternativa de compra, la cual, si nos metemos a analizar lo que hace esta fórmula, vamos a ver que es una fórmula de valor presente neto, de la misma manera que está esta fórmula de este lado. Sin embargo, en este caso está asumiendo, bueno, está en negativo primero porque no está considerando la inversión en el primer periodo como por lo general se hace, como se hizo en esta otra celda anterior, y estamos identificando la alternativa, por lo tanto representa un escenario contrario y ponemos este símbolo de menos, y en este caso estamos dejando de fuera la inversión inicial, el periodo cero, y estamos utilizando los flujos posteriores para identificar cuál pudiera ser ese valor del equipo, el cual justificaría el arrendar en vez de el haber comprado. Eso significa que si el equipo costara $10,087 con 68 centavos, no importa si se compra
o si se arrienda, ese es el punto en el que la decisión es pues meramente ambigua, no tiene relevancia, porque a fin de cuentas desde una perspectiva financiera ambas posturas, ambas decisiones traen consigo las mismas implicaciones y los mismos costos y beneficios financieros. Por lo tanto, vemos aquí, es decir, sin que importe cuál sea la cantidad óptima de deuda involucrado en la alternativa de arrendamiento, la cantidad óptima de deuda será de $10,087, con $68 más en la alternativa de compra. Y una vez que vimos esto, sabemos que el costo real de la máquina no es de $10,087, sino de $10,000, lo que implica que pues, es más conveniente este escenario de efectuar la compra. Enseguida vemos también este cálculo del incremento de nivel óptimo de deuda si la empresa compra en lugar de arrendar, y vamos a considerar un saldo insoluto como saldo insoluto en este año cero. Este costo de oportunidad de estos $10,000, $10,087, que es este cálculo que realizamos aquí. Y vamos a ver los intereses por la deuda que ya vimos con relación a la tasa que nos prestan, que es esta que tenemos aquí. Entonces vamos a ver esta tasa a este saldo insoluto, cuál es el interés que se estaría generando potencialmente, a través de lo cual podemos identificar la deducción de los impuestos, los gastos por intereses con relación a la cobertura fiscal que se está generando por ese pago de intereses, y pues básicamente tenemos la cobertura financiera. Es así que vemos que al finalizar el año último tenemos que el pago del préstamo y el saldo insoluto es de cero. Aquí algo que tenemos que aclarar y analizar a profundidad es que esta fila que tenemos aquí es el efectivo adicional que la empresa compradora genera por encima de la empresa que arrienda, es decir, la empresa que compró en el año cero, que en vez de tener este gasto de $10,087 tuvo su gasto de $10,000 por la compra. Esa empresa se está ahorrando potencialmente este efectivo. Si a este efectivo le restamos el gasto por intereses después de préstamos que tiene en este caso esta empresa, que pudo pedir un préstamo por $10,087, en este caso el restante es este pago del préstamo. Básicamente estos pagos potenciales que está dejando de ganar la empresa, le restamos los gastos por intereses después de impuestos y generamos este pago del préstamo, y en esa medida se va disminuyendo cada vez más el saldo insoluto del préstamo. Es decir, la empresa puede financiar por esos mismos flujos el hecho de poder pedir prestado estos $10,087, y es así que, como vimos, al finalizar el último pago del préstamo corresponde al último saldo insoluto. Por lo tanto, esta empresa está en posición desde una perspectiva financiera de generar esta total solvencia de pedir un préstamo por esta cantidad. Y es así que vemos que supongamos que hay dos empresas idénticas, salvo porque una arrienda y la otra compra. Esta última puede pedir un préstamo de $10,087.68 más que la que arrienda. Si a estos $10,087 le restamos los $10,000 que cuesta la máquina, tendríamos los 87 que tenemos acá, que es el valor presente neto del arrendamiento. Pero en este caso vemos que el flujo de efectivo adicional de $2,330 cada año que produce comprar en lugar de arrendar se puede emplear para liquidar el préstamo en 5 años. Ese excedente de $87 es el beneficio en valor presente neto del comprar la máquina en contraste con arrendarla. Entonces, bueno, podemos haber identificado a través de haber conocido este nivel adicional de deuda que le hubiera traído la alternativa de compra a la empresa. En vez de haber efectuado este cálculo de aquí, pudimos haber efectuado este otro cálculo y haber generado esta proyección para darnos cuenta que a fin de cuentas la empresa puede pedir estos $10,000 más que la empresa que en vez de comprar la máquina decidió arrendar. Y bueno, básicamente esa es la manera en la cual podemos identificar cuál es la mejor alternativa desde una perspectiva financiera. Vamos a continuar y ver otro ejemplo, en este caso impuestos y flujo de efectivo del arrendamiento.
Vamos a hacer esta suposición en este ejemplo en el cual la empresa considera no pagar impuestos en los próximos años. La pregunta es, ¿cuáles son los flujos de efectivo del arrendamiento en este caso? Y vamos a ver, tenemos el costo de 5.800.000, 4 años de vida de la máquina. Ese sería el costo del arrendamiento. En dado caso de optar por el arrendamiento, tenemos una tasa de deuda del 4% y como vimos en la aclaración del problema, la tasa impositiva es del 0%. Si la tasa impositiva es 0, no se renuncia a la protección fiscal por depreciación. El pago del arrendamiento después de impuestos es el mismo que el pago antes de impuestos y el costo de la deuda después de impuestos es el mismo que el costo antes de impuestos. Si quisiéramos generar un escenario en el cual se consideran los impuestos, pudiéramos, en lugar de utilizar el pago de arrendamiento después de impuestos, pudiéramos generar esta proyección con esos impuestos relacionados y cambiarlo en estos flujos para poder ver cómo surgiría este otro escenario, tal como vimos en el ejemplo de arriba. Y vamos a ver entonces que la ventaja de arrendar en este escenario, que es el valor presente neto de esta inversión, la ventaja de arrendar es de menos $334,000. Por lo tanto, este problema nos dice que la mejor opción es efectuar la compra y no optar por el arrendamiento. Vamos a ver otro ejemplo. Supersonics Entertainment piensa comprar una máquina que cuesta $480,000. La máquina se depreciará en el transcurso de 5 años por el método de línea recta y carecerá de valor al final de ese lapso. La compañía puede arrendar la máquina con pagos a final de año de $130,000. Además, puede emitir bonos a una tasa de interés del 9%. Si la tasa del impuesto sobre la renta de las acciones anónimas es del 35%, la pregunta es, ¿la compañía debe comprar o arrendar la máquina? Tenemos nuevamente la información, el costo de la máquina, la vida de la máquina, el costo de arrendar, la tasa de la deuda y la tasa impositiva, a través de lo cual podemos identificar el escudo fiscal de la depreciación que tenemos aquí. Eso significa que el comprar nos genera este ahorro fiscal. También podemos ver el costo de la deuda después de impuestos, tal como hicimos en el ejemplo primero de esta lección. Vemos el costo de arrendamiento después de impuestos, por lo tanto, que es este que tenemos aquí. Meramente quitarle al costo del arrendamiento, quitarle el beneficio fiscal que trae consigo y de esa manera podemos identificar y conocer este flujo de efectivo total, el cual se llega a través de identificar este escudo fiscal, esta ventaja fiscal y el costo del arrendamiento real, que es este costo del arrendamiento después de impuestos. De esta manera es que tenemos estos flujos de efectivo totales y así podemos identificar a través de un cálculo de un valor presente neto o valor actual neto la ventaja neta del arrendamiento. Nuevamente vemos que esta ventaja pues no es ventaja, en realidad es desventaja, por lo tanto el dictamen es que la empresa debería comprar en vez de arrendar. Y bueno, básicamente a través de este tipo de análisis y nuevamente pasando de lo general a lo específico, aplicando estas situaciones a tu caso particular y que puedas identificar si de verdad te es conveniente comprar más que arrendar o viceversa. Y vamos a ver algunos señalamientos conclusorios gracias a los cuales pues esta lección se llama premisa financiera. Vamos a ver cuáles son estas premisas relacionadas al arrendamiento. Y vamos a ver que primero que nada, en Estados Unidos, una buena parte del equipo y maquinaria se arrienda en lugar de comprarse y que los arrendamientos se dividen en dos tipos principales. Aunque los arrendamientos operativos permiten al arrendatario usar el equipo, la propiedad sigue siendo en manos del arrendador, a pesar de que el arrendador en un arrendamiento financiero, es decir, un arrendamiento con opción de compra, es el propietario legal del equipo. El arrendatario mantiene la propiedad real porque los arrendamientos financieros se amortizan totalmente. Y estas son características que debemos de considerar a la hora de identificar la viabilidad financiera. En este caso hemos estado utilizando arrendamientos operativos como ejemplos en la parte superior, pero nuevamente podemos utilizar ya sea las herramientas que hemos estado proporcionando en esta formación, ya sea el método del costo anual equivalente o el análisis a través de descuento de flujos incrementales y métodos de evaluación de proyectos para identificar cuál es la mejor opción que desde luego genera un mayor sentido
y una mayor conveniencia a la empresa por ejecutar. Cuando una empresa compra un activo mediante deuda, tanto el activo como el pasivo aparecen en el estado de situación financiero de la empresa. Si un arrendamiento satisface por lo menos uno de varios criterios, tiene que ser capitalizado. Eso significa que el valor presente del arrendamiento debe aparecer como activo y como pasivo, como si se tuviera que haber adquirido una deuda para poder tener este activo en funcionamiento al interior de la empresa. Un arrendamiento no tiene que capitalizarse si no satisface ninguno de esos criterios. Los arrendamientos que no satisfacen los criterios se llaman arrendamientos operativos. Aunque la definición contable difiere un poco de la definición de los profesionales, los arrendamientos operativos no aparecen en el estado de situación financiera y por razones cosméticas muchas empresas prefieren que el arrendamiento sea operativo. Por lo general, las empresas arriendan por propósitos fiscales. Para proteger sus intereses, la autoridad tributaria permite a los acuerdos financieros que se clasifiquen como arrendamientos solo si satisfacen una serie de criterios, como vimos. Los flujos de efectivo libres de riesgo deben descontarse a la tasa de riesgo después de impuestos, debido a que tanto los pagos de arrendamiento como los escudos fiscales de la depreciación no entrañan prácticamente ningún riesgo. Todos los flujos de efectivo que influyen en la decisión de arrendar o comprar deben descontarse a una tasa cercana a esta tasa después de impuestos, tal como hicimos en los ejemplos que desarrollamos en esta lección. En el mundo real, utilizamos la convención de descontar a la tasa de interés después de impuestos sobre la deuda garantizada del arrendatario, nuevamente tal como hicimos en estos ejemplos, y si el arrendador se ubica en el mismo intervalo de tasa fiscal que el arrendatario, los flujos de efectivo para el arrendador son exactamente lo contrario de los flujos de efectivo para el arrendatario. En consecuencia, si la suma del valor del arrendamiento para el arrendatario más el valor del arrendamiento para el arrendador debe de ser cero, es decir, no hay conveniencia y no hay negocio para ninguna de las dos partes implicadas. Y eso tiene que ver con que, como vemos, aquí se aclara, si el arrendador se ubica en el mismo intervalo de la tasa fiscal del arrendatario, es decir, si las consecuencias, si las implicaciones fiscales y los costos son iguales para el arrendador y para el arrendatario, no hace sentido que se genere esta conveniencia. Debe haber una diferencia de posturas porque a fin de cuentas el arrendador debe de generar negocio y esto solamente lo logra cuando tiene una ventaja por encima de lo que pudiera haber generado el arrendatario. Porque de no ser así, como vimos, el arrendatario fácilmente puede ir y pedir prestado, levantar deuda y generar la compra del equipo en vez de acudir al arrendador. Y básicamente esta es la premisa financiera de la cual se basa todo este tema, a través de la cual entendemos que en circunstancias normales, si el arrendador y el arrendatario tienen los mismos beneficios fiscales y tienen los mismos tratos fiscales, pueden acceder inclusive a las mismas tasas de crédito. No hace ningún sentido la existencia de este tipo de arrendamientos y es aquí en donde, dada la circunstancia particular de la empresa, a lo mejor por la estrategia o a lo mejor por la necesidad de apalancarse financieramente y no poder comprar el equipo en este momento, no poder generar este riesgo tan elevado de levantar toda esta deuda, ahí se genera esta conveniencia de arrendar, pero eso ya implica consecuencias adversas y no tanto una determinación de cuál es la mejor opción a través de una evaluación financiera. Y para concluir esta lección, vemos que aunque esto indica que los arrendamientos no tienen ventajas, en realidad existen por lo menos 3 buenas razones para arrendar. Primero tenemos las diferencias entre los intervalos de tasa fiscal del arrendador y el arrendatario. Después tenemos el traslado del riesgo al arrendador, que es el ejemplo que justamente estaba dando. Y también tenemos la minimización de los costos de transacción, pasando de lo general a lo específico, evaluando cada decisión de forma particular. Y por lo tanto, eso es todo por esta lección. Esa es la premisa financiera del arrendamiento y aquí tenemos algunas herramientas que nos pueden ser de utilidad a la hora de determinar cuál es la mejor opción, si arrendar o comprar algún activo. Y es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.